Hoy vamos a ver lo que es el sistema de las audiencias orales en el Código Procesal Agrario, lo cual implica pues un estudio estructural de todos los procesos por audiencias que tiene el código que entró a regir el 28 de febrero de este año, y también vamos a darle un énfasis a la forma en cómo se va a regular en el proyecto de ley 14.818 que está en la Asamblea Legislativa, en la corriente legislativa, que viene a hacer unas reformas arquitectónicas importantes a los procesos contenciosos principalmente. He preparado una presentación para el día de hoy en la cual voy a compartir. Ok, muy bien. Entonces entremos en materia. Bueno, el Código Procesal Agrario, debe decirse, tiene su origen en el famoso anteproyecto de Código Procesal General, que surgió a partir de la Comisión de la Oralidad que se nombró por Corte Plena en el año 1997, ya hace ratillo, ¿verdad? 7 años después de que entrara el Código Procesal Civil, dado que se trataba de hacer un código único para todas las materias. Este anteproyecto se presentó en el 2002 y sufrió algunos cismas, y a partir de ahí, pues se fue dando la reforma procesal contencioso administrativa, la procesal laboral, la de familia, el Código Procesal Civil del 2016 y el Código Procesal Agrario. El Código Procesal Agrario tiene como referente inmediato el Código Procesal Civil. Son los dos códigos que se parecen más, que inclusive en determinado momento, por ahí del año 2005, cuando se fue del Código General lo contencioso, lo laboral y lo de familia, pues en cierto momento se pensó que existiera un Código Procesal Civil y Agrario, con una parte general, un libro primero general, un libro segundo civil y un libro tercero agrario. Y sin embargo, el código se determinó que se hiciera un código procesal agrario separado. Se hizo una comisión redactora conformada por la entonces magistrada doña Carmen María, doña Carmen María Escoto Fernández, la máster Ruth Alpizar Rodríguez, jueza agraria de Liberia, y la actual magistrada doña Maris Vargas Vázquez. Este código, hay que entenderlo, se redactó en el 2008 y fue aprobado 10 años después, en septiembre del año 2018. Un código que se regía sin, o no fue previsto para un expediente electrónico ni plataformas electrónicas como las tenemos ahora, y sin también tantas herramientas tecnológicas que tenemos hoy en día. Entonces, viene a ser promulgado en el 2018 y sin embargo entra a regir casi 7 años después, el 28 de febrero de este año 2025. Y como premisa principal debemos partir del transitorio primero del código, en el sentido de que los procesos agrarios iniciados antes del 28 de febrero del 2025 se tramitan con la ley de jurisdicción agraria y supletoriamente con el Código de Trabajo y el Código Procesal Civil, que al final de cuentas casi todo termina en el Código Procesal Civil, dado que el Código de Trabajo también remite mucho al Código Procesal Civil. Los procesos a partir del 28 de febrero del 2028, los procesos nuevos, se rigen con este Código Procesal Agrario. Y este Código Procesal Agrario, al igual que los demás componentes de la gran reforma procesal de la oralidad en Costa Rica, apuestan por un sistema de procesos por audiencias orales, especialmente en los llamados procesos contenciosos. El código
consta de 357 artículos, es un código bastante grande, en el cual clasifica los procesos como los procesos, los procesos contenciosos. Vamos a tener el proceso declarativo, que es el ordinario agrario. Vamos a tener los procesos especiales, entre ellos el proceso sumario con todas sus vertientes, los interdictos, el desahucio, el proceso de derechos del consumidor, el sumario de derribo, el sumario de suspensión de obra nueva. Vamos a tener un único proceso monitorio dinerario agrario. Luego, por otro lado, vamos a tener los procesos de ejecución, entre ellos la ejecución de sentencia, que se tramita siempre dentro del proceso, del expediente del proceso que la originó, el proceso de ejecución hipotecaria, prendaria. Luego vamos a tener el proceso sucesorio agrario, y vamos a tener los procesos no contenciosos agrarios. Sí, procesos especiales como lo que es el incidente, que remite prácticamente al Código Procesal Civil. ¿Qué es un código basado en un sistema de audiencias? Bueno, para ello tenemos que tal vez irnos a la génesis, a la teoría general del proceso. Un proceso es un método dialéctico pacífico de debate entre dos sujetos, una parte actora y una parte demandada, en la cual la parte actora ejerce una pretensión contra el demandado y la sustenta afirmando hechos que ocurrieron en el conflicto y aportando prueba para demostrar esos hechos. El juez, la persona juzgadora, que debe mantenerse en total imparcialidad e independencia, tiene la labor en primera instancia de procesar la instancia desde que toma la demanda hasta el alegato de conclusiones, haciendo la bilateralidad de la instancia, poniendo en conocimiento al contendiente todo lo que diga su contraparte. Es decir, si se presenta una demanda, revisa la demanda, eventualmente la ordena corregir, hace un auto de traslado, notifica personalmente al demandado de la demanda y empieza a trabarse la litis y a sucederse toda una serie de actos procesales que conforman una cadena que va de la demanda hasta la sentencia. Y si el proceso es el conjunto lógico y consecutivo de actos procesales, cada acto procesal tiene que realizarse bajo el principio del contradictor y de la igualdad procesal, tal como lo establece el artículo 2 del Código Procesal Civil y lo establece también los artículos 4 del Código Procesal Agrario en cuanto a sus principios y el 49 sobre los derechos de las partes. Por ello, cada proceso necesariamente está conformado por actos jurídicos que pueden venir emanados ya sea por el juzgado o el tribunal, las partes o terceros, y son actos susceptibles de crear, modificar o extinguir derechos procesales. Es decir, que cada acto procesal es el átomo o la célula de todo lo que llamamos el proceso. Un acto procesal, un acto procesal, aquí, no se ve completa la pantalla, no me gusta cómo se está viendo. Vamos a ver.
Don Carlos, disculpe, lo que puede hacer Sí. es ajustarle la franja de abajo que le indiqué al principio, que es como una rayita de más y menos. Y niña, lo malo es que no la veo. Ahorita mismo no la veo, qué raro. Ah, bueno, si hago aquí. No. Oh, vamos a ver. Bueno, ahí me la juego. Vamos a ver. Voy a tener especial cuidado para que se vea muy bien. Muy bien. Un acto procesal es como cualquier acto jurídico. Tiene tres elementos: sujetos, objeto. Los sujetos es la que se configura cuando la ley procesal nos dice quiénes deben realizar el acto procesal. Ejemplo, una audiencia oral. ¿Quiénes participan en una audiencia oral? Bueno, las partes, aquellas que tengan capacidad de legitimación procesal, la persona juzgadora, que debe ser competente tanto objetivamente por materia, función, territorio, como subjetivamente, aquella persona que esté en la condición de imparcialidad e independencia para resolverlo. Pero participan también personas técnicas judiciales, las partes, sus abogados y eventualmente testigos y peritos. Todo la audiencia como acto procesal tiene un sujeto objetivo, un objeto, que es lo que nos indica para qué se debe realizar. Y cada audiencia, de acuerdo a la función que tiene en determinado proceso, va a tener al menos una parte de saneamiento del proceso y de admisión de la prueba. Ejemplo, la audiencia preparatoria en el proceso ordinario agrario, la práctica de la prueba admitida y las conclusiones en la audiencia de juicio del proceso ordinario agrario. Como veremos más adelante, en el resto de procesos sumarios y monitorio, se da una audiencia única. Asimismo, también hay procedimientos especiales como los incidentes, que tienen una audiencia incidental única, y también el procedimiento cautelar, que también tiene una audiencia oral. Todas esas las vamos a ver esta tarde. Y el elemento formal es el procedimiento en sí. Cada acto procesal, hemos dicho que el proceso es como un conjunto de actos, en que cada acto es como un átomo, ¿verdad? Y cada acto procesal tiene un procedimiento que nos dice cómo, dónde y cuándo se debe realizar el acto procesal. El acto procesal de la audiencia tiene requisitos de modo, tiempo y lugar contenidos en los artículos 170 y siguientes del Código Procesal Agrario. Ahora bien, el Código Procesal Agrario parte de la teoría de la clasificación de los actos procesales. Clasifica los actos procesales de acuerdo al sujeto que realiza el acto, igual que como lo hace el Código Procesal Civil y la mayoría de los códigos procesales del mundo. Vamos a tener actos de parte, se dividen en actos de alegación, como son la demanda, la contestación, la reconvención, la réplica, y actos de impugnación, que son los recursos, revocatoria, apelación, casación, revisión. Y medios de impugnación no recursivos, como es el incidente de nulidad. Vamos a tener también actos de juez, que van a ser las resoluciones judiciales. Autos, providencias, autos simples, autos apelables, sentencias de primera instancia, segunda instancia y de casación. Y por otro lado, vamos a tener las actuaciones, que las actuaciones son diferentes a las resoluciones. Y aquí va el primer cambio de mentalidad dentro de lo que es la filosofía de un código de oralidad como el Código Procesal Agrario. Las actuaciones son actos procesales que se realizan por, no solo por el juez, sino también con la participación de las partes. Inclusive
Hay actuaciones en las cuales generalmente no participa el juez, como son las notificaciones. Las audiencias, que es el objeto de esta conferencia, son actuaciones. Y aquí vamos a lo siguiente. No son actos de juez. Las audiencias las hacemos las personas juzgadoras con la participación de los principales protagonistas del proceso, que son las partes, con el auxilio y el patrocinio letrado de sus abogados. Debe erradicarse el sistema inquisitivo en el cual la audiencia se toma como un monólogo del juez, en el cual el juez es el único que habla y el único que hace todo. Hay que dejar que las partes, a través de sus abogados, tomen sus teorías del caso y desplieguen su estrategia procesal, bajo la dirección, eso sí, del juez como director del proceso, como director de la audiencia, permitiéndoles ese derecho al contradictorio, al derecho a ser oído. Y esto es importante porque las audiencias no se atacan con recursos. Las audiencias, si hay anomalías en su realización, se atacan a través del incidente de nulidad de actuaciones. Ahora bien, ¿qué es una audiencia? Palabra que utilizamos mucho en todas partes. Viene del latín audientia, que entraña un acto de oír. En ella, una autoridad, tiene que existir una autoridad dispuesta a escuchar, comprender, valorar y decidir las proposiciones, las gestiones que hacen las partes. Y aquí va también el segundo cambio y filosófico que trae los procesos orales. Los jueces tenemos que aprender a escuchar y a escuchar en una forma empática, con atención, ¿verdad? Es escuchar y hablar un proceso de audiencias, ¿verdad? Y hay modos naturales de comunicación. No es solo lo que se diga con la palabra verbal, sino también con el lenguaje corporal, de los testigos, de las partes. Por eso en este tipo de procesos va a cobrar vida todos los principios de la oralidad, que son la inmediación, la concentración y la publicidad. Y la audiencia se va a entender tal y como la define don Olman Arguedas. Es el alma, el clímax del proceso. Por ello, el Código Procesal Agrario presenta retos en las audiencias orales para sus protagonistas. La Administración de Justicia tiene el reto de garantizar el contradictorio y el debido proceso, haciendo accesible la justicia agraria. Los jueces y juezas tenemos el reto de vigilar porque las audiencias orales se hagan con validez y eficacia, permitiendo a las partes participar de viva voz, permitiendo que el juez se empape del conflicto que se está poniendo en su conocimiento. Y las personas litigantes tienen el reto de consolidar la cultura del juego limpio, del fair play procesal y de la litigación eficaz. Por ello, las audiencias en los procesos agrarios, en cada uno de los procesos, tiene un objeto y una función diferente. No es lo mismo una audiencia de un incidente a una audiencia de una medida cautelar. No es lo mismo ninguna de esas dos con respecto a lo que sería una audiencia preparatoria, que es lo que llaman en civil audiencia preliminar. Ni es lo mismo una audiencia complementaria o de juicio a las anteriormente mencionadas. El objeto está predeterminado por las pretensiones de la demanda y las excepciones de la contestación. Esto implica que cada audiencia en cada proceso tiene una función específica dentro del engranaje que es el proceso agrario. Por ello,
podríamos decir que a pesar de que cada audiencia tiene sus actividades y su función específica, en general, todas las audiencias tienen tres funciones básicas. Eventualmente, sanear el proceso si hay vestigios de actividad procesal defectuosa. Canalizar las gestiones de las partes y delimitar el objeto litigioso, es decir, lo que es objeto de resolución, excepciones y pretensiones. Este objeto litigioso, objeto de la audiencia, es la sumatoria de los hechos controvertidos más los medios de prueba ofrecidos y admitidos en torno a esos hechos controvertidos, las pretensiones y las excepciones. Y aquí necesariamente hay que tomar el concepto de la teoría del caso. La teoría del caso no es solo para los litigantes, también es para las personas juzgadoras. Nosotros debemos conocer de hechos controvertidos que vienen a ser los presupuestos de las pretensiones de la demanda o de las excepciones de la contestación de la demanda. Y para tener conocimiento de esos hechos debemos admitir y practicar la prueba ofrecida para poder resolver esas pretensiones y excepciones en la sentencia. Por ello, sería muy mal dirigido un proceso si llega a la etapa de audiencias orales y no se tiene bien claro cuáles son las pretensiones y cuáles son las excepciones, cuáles son los actores y cuáles deben ser demandados. ¿Cómo se puede llegar a una audiencia si la litis no está bien conformada? Si hay indebida acumulación de pretensiones, por ejemplo. O peor aún, si hay cuestionamientos sobre la competencia del juez o hay cuestionamientos sobre si la demanda es improponible o no. Todas estas cuestiones tienen que irse saneando en la etapa inicial del proceso que es escrita para llegar a lo que vinimos, a la audiencia oral. De modo tal que hecha la audiencia y practicada la prueba y haciendo las conclusiones, se pueda dictar sentencia al caso concreto. ¿Qué sucede con el Código Procesal Agrario? Bueno, establece una reforma de un sistema por audiencias. Incluye una audiencia adicional o preparatoria o previa a la de juicio, igual que lo hace el Código Procesal Civil con la audiencia preliminar. Y se establece una audiencia para las medidas cautelares. Vamos a ver las audiencias en cada proceso agrario en particular. El régimen de audiencia lo tengo aquí con este pseudo esquema, ¿verdad? En el cual, pues, las audiencias se regulan en la parte general del código a partir del artículo 170 y siguientes del código. El código reserva 26 artículos para las audiencias. Las generalidades las podemos ver en los artículos 170 y siguientes. La comparecencia de los sujetos que participan en la audiencia está establecido con reglas distintas, tanto para la parte actora, la parte demandada y los abogados, así como la persona juzgadora del juzgado o del tribunal. Si se trata, por ejemplo, de un proceso sumario o monitorio de audiencia única y la parte actora no llega a la audiencia, la demanda se tiene por desistida con condenatoria en costas. Aparte de ello, hay una norma en el Código Procesal Agrario que establece que la parte que no llega se le va a imponer una multa de 2 salarios bases. Esa norma es objeto de reforma en el proyecto de ley
hemos presentado en la por parte de Corte Plena en la Asamblea Legislativa para eliminar esa sanción económica, dado que pues nos parece que las sanciones procesales de tener por desistida la demanda y la condena en costas es suficiente para, tras de todo, eh, imponer una sanción tan drástica como de 2 salarios bases. A la parte demandada, si no llega a la audiencia única del, del sumario, del monitorio, o no llega a la audiencia preliminar de la, de la, del ordinario, de la audiencia preparatoria, pues la demanda se declara con lugar y pierde la parte demandada. Ahora bien, si se trata de la audiencia complementaria del proceso ordinario, la parte que no llegue se va a tener por prescindida la prueba. Es decir, aquí la sanción ante la inasistencia es diferente, dependiendo de la audiencia. Si los que no llegan son los abogados, pues el código presenta el mismo problema que tiene el Código Procesal Civil. Es decir, la falta de comparecencia de las personas, abogadas litigantes, directores del proceso, no implica la suspensión de la audiencia. Para ello, tendrá que acudir el abogado suplente, dado que es un requisito de demanda establecido en el artículo 97 del Código Procesal Agrario, aunque el artículo 45, si no me equivoco, establece que es facultativamente igual que el Código Procesal Civil. Sin embargo, no establece el código como causal de suspensión de una audiencia la incomparecencia de los abogados. Entonces aquí es muy importante manejar lo que es el abogado principal y el abogado suplente. Si la persona juzgadora no llega a la audiencia, se suspende la audiencia y eventualmente podría venir una queja en la inspección judicial a esa persona. Si esta ausencia o llegada tardía es en forma injustificada. Muy bien. En cuanto a la posposición y suspensión de audiencias, se da que en la posposición es cuando hay problemas de doble señalamiento. En estos casos, pues se aplica la regla de que se suspende la audiencia si uno de los abogados tiene una audiencia a la misma hora, en la misma fecha, y que ésta haya sido notificada en forma anterior. O sea, prevalece el señalamiento notificado de primero. La suspensión aquí es más amplia. Se puede suspender la audiencia por, dice la norma, caso fortuito o fuerza mayor, lo cual es importante, máxime cuando se trata de audiencias que son realizadas en el lugar de los hechos, en el cual pues pueden suceder muchísimos casos de que un accidente mientras se va para el lugar de los hechos o un accidente cuando se hace un reconocimiento judicial, cuando el lugar es de acceso remoto, por ejemplo. No se va a suspender las audiencias, eso sí, si hay negativa de la persona poseedora del lugar de la finca, donde se va a hacer la finca, donde se va a hacer el juicio, si no nos dejan entrar. Para ello, el código establece lo que se llama el ingreso forzoso, en el cual hay una orden judicial que puede hacerse efectiva con el auxilio de la fuerza pública para abrir el lugar de los hechos y realizar el juicio ahí. Igualmente puede haber acceso forzoso cuando hay que atravesar fincas de terceros para llegar a la finca donde vamos a hacer el juicio. Entonces, por ello, es importantísimo que los juzgados y las partes, especialmente la parte actora, cumplan con el requisito del artículo 97 de los requisitos de demanda, en el cual si el lugar, hay que realizar un juicio en el lugar de los hechos, se indique la dirección exacta y ubicación del lugar.
cuánto es la distancia en tiempo del juzgado al lugar, algún punto de encuentro para encontrarse y las características topográficas del lugar para eventualmente pues tomar en cuenta si se puede realizar en auto o en un carro doble tracción o si se puede utilizar caballos, por ejemplo, etcétera. Eso es muy importante. La audiencia tiene que estar muy bien planificada en términos de la agenda del despacho, tomando en cuenta que si, por ejemplo, hay una gran cantidad de pruebas que recibir, hacer señalamientos consecutivos en la misma semana para que se cumpla con el principio de concentración. Y también para poder ordenar la agenda para que no haya choques con otras audiencias de otros señalamientos de otros juicios. La dirección de la audiencia, en el caso de las audiencias en primera instancia, va a ser unipersonal, a diferencia de civil, que tienen colegiados, aunque sí también se pueden hacer audiencias orales en segunda instancia para el recurso, para dentro del procedimiento, el recurso de apelación, e inclusive extraordinariamente se podría hacer una audiencia oral también en casación. Ahí la dirección sería pues de tribunal colegiado. La documentación de la audiencia es importante y es aquí uno de los temas creo que más importantes del código. La documentación de las audiencias debe hacerse en audio y video, no solo en sonido, en audio y video, para que se pueda ver y conservar y garantizar esa inmediatez de primera instancia que se pueda garantizar en segunda instancia para el Tribunal Agrario y eventualmente para casación para los magistrados de la Sala Primera. E inclusive, si por A, por B, por caso fortuito o fuerza mayor, la persona juzgadora que recibió la prueba no puede, ya sea por enfermedad, muerte, incapacidad, vacaciones, otro traslado a otro nombramiento, lo que sea, no puede dictar la sentencia. Si la audiencia está documentada en audio y video, bien tomado ese video, pues la inmediación se puede garantizar pese a que no haya identidad física del juzgador. Es decir, si la audiencia está bien documentada con un buen audio y video y la persona que va a dictar la sentencia es distinta, pero vuelve a revivir la audiencia con este video, es como si estuviera ahí. Y eventualmente, si no le faltara, podría eventualmente pedir más prueba. Pero se garantiza que no se vayan a anular sentencias y no se vayan a anular audiencias con el atraso increíble que hay, que eso importa para las partes y para la agenda del despacho, si logramos utilizar los medios tecnológicos adecuados y eventualmente también utilizar una minuta con un acta lacónica en el cual pues se haga ver la hora del inicio de la audiencia, quienes están presentes, etcétera, como plan B o como refuerzo por cualquier cosa que ocurriera con el audio y video. Por otro lado, la concentración de actividades, pues en el proceso ordinario vamos a tener una audiencia preparatoria, que está contemplada en el 188, y una audiencia de juicio, que es como la complementaria civil, en el 190, para los ordinarios. Y para los restantes procesos, una única audiencia que viene a ser casi que la fusión de esta audiencia preparatoria y la de juicio en una sola, en el artículo 192. El proyecto de ley 14.818 de reformas varias al Código Procesal Agrario viene a cambiar esto. Y aquí haciendo un poquito de spoiler, para los procesos ordinarios, la regla, si se reforma el código, va a ser la audiencia única. Y doble audiencia, únicamente para casos complejos en el cual la persona juzgadora considere que debe realizar dos audiencias separadas. Después vamos a ver cómo se implementa este proyecto de ley. Bueno,
Las audiencias cautelares, vamos a ver, empezar con lo más fácil o lo más pequeño. Vamos a empezar con las audiencias cautelares. El procedimiento cautelar establecido en el Código Procesal Agrario, en teoría, es este trámite audita parte, es decir, dándole audiencia a la parte contraria. Y excepcionalmente, en forma justificada, un trámite sin oír a la otra parte, sin audiencia previa, establecido en el mismo código. En uno u otro se dan audiencias cautelares. ¿Cuál es el objeto único y especial de una audiencia cautelar? Señoras y señores, no es determinar las pretensiones de la demanda, no es determinar las excepciones de la contestación de demanda, no es determinar los presupuestos de fondo de las pretensiones materiales, sino que es determinar si procede o no la solicitud de la medida cautelar. Los hechos y las pruebas de la solicitud cautelar deben ir dirigidos a demostrar los presupuestos de peligro en la demora y apariencia del buen derecho en la medida cautelar. Por ello, aquí no cabe discutir sobre la proponibilidad de la demanda, sobre cuestiones de la competencia, sobre excepciones procesales, etcétera, etcétera, etcétera. En este procedimiento, que inicia con una solicitud cautelar establecida en el 248, que puede ser anticipada, es decir, antes de que haya demanda, puede presentarse con la demanda o posteriormente a la demanda. Bueno, esta solicitud cautelar hay que indicar los hechos en que se establecen, hay que ofrecer la prueba. Si es previa al proceso, hay que indicar la naturaleza del futuro proceso y las eventuales pretensiones de ese proceso sin que haya demanda todavía, ¿verdad? Se hace un traslado a la parte cautelada y se convoca de una sola vez a una audiencia oral. Esta audiencia oral generalmente es en el lugar de los hechos si estamos hablando de medidas cautelares de carácter real, como la prohibición de innovar, como la prohibición de contratar, como el acceso a fondos, por ejemplo. Se realiza la audiencia, se inicia pues explicando el juez, determinando la presencia de las partes, se le da el contradictorio a las partes, se le da la palabra a la parte demandada o el futuro demandado para que se refiera a la solicitud cautelar, y ahí puede ofrecer contraprueba, se admite la prueba de una vez, esta admisión de la prueba tiene recurso de revocatoria oral y se practica la prueba. Luego de que se practica la prueba, se dicta la resolución cautelar, la cual tiene recurso de apelación en efecto devolutivo, pero se ejecuta inmediatamente la medida cautelar, por ejemplo. Es una audiencia más corta. ¿Por qué? Porque eso es un procedimiento, no es un proceso. El procedimiento cautelar que tiene una función y un objeto único en el proceso. Ahora bien, el incidente del Código Procesal Agrario, pues básicamente es el mismo incidente de los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil. El Código Procesal Agrario remite para los incidentes al Código Procesal Agrario. Y no es un proceso, realmente. Es un procedimiento dentro de un proceso principal. No existe un incidente que no tenga un proceso principal. Es de carácter especial porque solo se puede ventilar una pretensión específica. Y esta pretensión delimita el objeto del incidente, que a la vez define los hechos y las pruebas. De acuerdo con el 114 del Código Procesal Civil, vamos a tener incidentes dentro y fuera de audiencia. Llama la atención, y aquí es donde vamos a hacer énfasis, al incidente fuera de audiencia. Es aquel que se presenta por escrito, se le da audiencia de 3 días
a la contraparte. Y si hay prueba pericial, declaración de parte o testimonial, se señala una audiencia incidental. Si la prueba solo versa sobre prueba documental, pues pasados los 3 días de audiencia al incidentado, el juzgado tiene 5 días para dictar la sentencia incidental, que tiene recurso de apelación, de acuerdo al artículo 203.7 del Código Procesal Agrario. Ok. Recordemos que la demanda incidental tiene que tener hechos, prueba y pretensión, si no se rechaza de plano. El incidente no tiene el procedimiento, la posibilidad de ser defectuoso o de que haya que prevenir corrección. Si no cumple con esos 3 requisitos, alguno de esos 3 requisitos, se rechaza de plano. Este incidente, entonces, básicamente tiene una audiencia incidental que está en el 114.2, en el cual primero que nada se hace un señalamiento a la audiencia incidental, después de que el incidentado contesta en el plazo de 3 días. En ese auto de señalamiento de audiencia incidental se debe admitir o rechazar la prueba. Eso tendrá recurso revocatorio. Se hace el señalamiento fijando día y hora, se realiza la audiencia, se inicia como siempre, verificando el juez la presencia de las partes, dando la apertura de la audiencia, practica inmediatamente las pruebas, da la palabra para alegato de conclusiones y se dicta sentencia. Es el proceso incidental. Podemos ver tal vez su génesis en el proceso argentino, lo que le llaman el proceso sumarísimo. Es el proceso más pequeño de todos. Entonces, esta audiencia pues también es muy delimitada y solo se va a admitir prueba y solo se va, y de la prueba admitida, si son interrogatorios de testigos, partes o peritos, solo se va a admitir preguntas sobre hechos controvertidos, ¿verdad? Preguntas conducentes. En el proceso ordinario agrario es donde está realmente esta reingeniería del proyecto de ley de 14.818. El proceso ordinario agrario, básicamente, vamos a verlo. Me gusta primero con audiencia y luego detenerme. Empieza con una demanda escrita cuyos requisitos establece el artículo 97. Bueno, si está defectuosa, hay un auto de prevención del artículo 100, le da 3 días para contestar la demanda. Este artículo 100 es reformado en el proyecto de ley, aumentándole a 5 días para uniformar con los demás códigos procesales. Y si no corrige, se declara inadmisible la demanda, el cual tiene recursos de apelación, de acuerdo al artículo 203.1 del Código Procesal Agrario. Si corrige o viene bien desde el principio, se dicta un auto de emplazamiento. El 103 del Código Procesal Civil establece el auto de emplazamiento y el 251 del Código Procesal Agrario dice que para el proceso ordinario el emplazamiento va a ser de 15 días. Otra diferencia con civil que es de 30 días, ¿verdad? Se notifica la demanda personalmente o en su casa de habitación, de acuerdo al artículo 19 de la Ley de Notificaciones. Si no se contesta la demanda, se dicta un auto de rebeldía, eventualmente, y se señala audiencia de juicio para la práctica de las pruebas. Si hay allanamiento de parte del demandado, se dicta una sentencia anticipada, la cual también es apelable. Si la contestación es extemporánea, también se dicta una sentencia anticipada. Y si eventualmente hay contestación negativa con eventual reconvención, si es defectuosa, se hace un auto de prevención dándole 3 días, eso también va a ser reformado a 5, para que corrija la demanda. Pero el 104 no establece qué
apercibimiento, qué ocurre si no corrige la demanda. En esos casos, me parece a mí que mientras no se cumpla con el código, se tiene que seguir con el procedimiento, pudiendo el demandado corregir el defecto incluso al inicio de la audiencia preparatoria, que le dan una oportunidad por ahí. Lo cual, este 104 se va a reformar también en el proyecto de ley, estableciendo como procedimiento que si no contesta la demanda, no corrige la demanda, se tiene por prescindidas las pruebas y por no puestas las excepciones. Muy bien. La reconvención también puede venir defectuosa, también se le dan los 3 días, se pasa a 5. Muy bien. Luego se da el auto de réplica a la parte actora para que conteste la reconvención. Eso está en el 109 del Código Procesal Agrario. El actor reconvenido presenta la réplica, que es la contestación de la reconvención, en el cual tiene que contestar todos los hechos uno por uno, indicando si son ciertos, si son falsos, si los admite parcialmente. Tiene que ofrecer la prueba, tiene que oponer excepciones en forma fundada, ¿verdad? Y habiéndose dado la réplica, se dicta un auto de señalamiento a audiencia preparatoria. Si ustedes ven y comparan este proceso ordinario agrario con el procesal civil, es prácticamente igual, salvo los pequeños detalles que les he contado. Muy bien. La audiencia preparatoria implica el saneamiento preliminar del proceso. El saneamiento que puede y debería ser de oficio. Y su finalidad es preparar y allanar el camino a la audiencia de juicio. Esto implica examen de competencia y proponibilidad, capacidad y representación procesal, acumulación de pretensiones y configuración de litisconsorcio. Esta audiencia preparatoria del 188 del Código Procesal Agrario tiene las siguientes actividades. ¿Dónde se realiza la audiencia preliminar? El código no lo dice. Creo que queda bajo el criterio de la persona juzgadora. Yo soy del criterio que la audiencia preliminar preparatoria no necesariamente tiene que ser en el lugar de los hechos, porque la inmediación se necesita en cuanto a la prueba. Inicia con el informe del juez a las partes del objeto del proceso, explicando las fases de la audiencia. Luego, una fase de conciliación. Aquí se apagan las cámaras, se apagan las grabadoras. Esta es la única parte de la audiencia que es privada, que es la audiencia de conciliación. Si se llega a un acuerdo conciliatorio, se homologa inmediatamente. Si fracasa la conciliación, continuamos con la audiencia, con lo que es aclaración o ajuste de proposiciones de las partes. Aquí las partes pueden corregir cualquier aspecto oscuro o no claro de la demanda o la contestación, reconvención o réplica. O incluso el juez podría ordenarlas. Aquí está la oportunidad que tendría la parte demandada de corregir la contestación defectuosa. Pero insisto, no lleguemos hasta la audiencia a atrasar el proceso con este tipo de cosas. Hagamos y cumplamos los actos procesales en el momento procesal oportuno. Muy bien. Soy del criterio y he visto en la experiencia laboral y civil y contenciosa que esto de aclaración y ajuste de proposiciones de las partes sirve para que las partes puedan hacer un alegato inicial. El alegato inicial, que lo enseñamos mucho en la universidad, básicamente es un informe del juez de la teoría del caso. La parte actora explica más o menos los hechos de la demanda y las pretensiones. Luego se le da la palabra a la parte demandada y explica la contestación de los hechos y las excepciones. Esto me parece que sirve y es muy útil para que las partes tomen ese protagonismo en el proceso, para que los jueces, que se supone que deben llegar con el expediente muy bien estudiado, pues que tengan aún más clara cómo está el conflicto, me parece a mí. Y también porque se le da a las partes la oportunidad de ser escuchados por el tribunal, como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos.
Muy bien, después de esta etapa se admiten y evacúan las pruebas sobre excepciones previas o nulidades, si es que las hay, y se resuelven las excepciones previas y se subsana el proceso. Esta resolución tiene recurso de revocatoria oral necesariamente. Si se admite la excepción, tiene además recurso de apelación. Y aquí es donde tenemos el primer problema de la audiencia preparatoria. Porque si se acepta la apelación en efecto suspensivo, la audiencia se tiene que suspender y se tiene que mandar el expediente para el tribunal agrario. Y aquí ya empezamos perdiendo, porque hay que empezar a suspender y posponer las audiencias. Luego de las excepciones procesales, se define la cuantía. Este es otro error. También lo tiene el Código Procesal Civil. Señoras y señores, si se admite se acoge una excepción procesal dilatoria, llámese prescripción, caducidad, acuerdo arbitral o cualquiera de las que le pone fin al proceso, y la cuantía fue objetada por la parte demandada en la contestación, de cómo se va a poner fin al proceso sin que la cuantía se haya definido, cómo se van a calcular las costas en una etapa de ejecución de sentencia. Por ello, también el proyecto de reforma pues saca esta definición de la cuantía, al igual que las excepciones procesales, las eliminamos de la audiencia preparatoria. Luego se fija el objeto del debate, en el cual pues se tiene que determinar cuáles son los hechos controvertidos, ¿verdad? Luego se admiten las pruebas. Esta admisión de pruebas tiene recursos de revocatoria oral, nada más, ¿verdad? Y eventualmente, y se señala para la audiencia complementaria o de juicio. Y eventualmente, si hay alguna solicitud de suspensión, cancelación o modificación de medidas cautelares, se resuelve acá. Esta también tiene recursos de revocatoria con apelación en conjunto. Y ojo, que de acuerdo al artículo 200 del Código Procesal Agrario, cuando una resolución tiene apelación, tiene que presentarse conjuntamente la revocatoria, porque si no presentas la revocatoria, te rechazan una apelación, lo cual pues también ese artículo 200 va a ser reformado en el proyecto de ley para hacerlo como igual que el 66.4 del Código Procesal Civil, que si usted solo dice apelación, hay implícitamente una revocatoria que resolver, porque si no sería pues un formalismo excesivo que atenta contra el derecho al recurso, que el derecho al recurso es parte del derecho de defensa dentro del debido proceso. Muy bien. Luego, la audiencia de juicio, se llama complementaria en civil, está en el 190. Tiene las siguientes fases procesales. Tiene por cierto, que a partir de aquí, la mayoría de las diapositivas son cortesía de la doctora Vanessa Fischer, coordinadora del posgrado en Derecho Agrario de la Universidad de Costa Rica, que me las facilitó. Primero hay un resumen del Tribunal de los Hechos Controvertidos y fijación del objeto del proceso. Ojo, esto no es una resolución. Esto es como un recordatorio de lo que se hizo en la audiencia preparatoria, ¿verdad? Pero lo que se resolvió sobre cuáles eran los hechos controvertidos y fijación del objeto, eso ya está firme porque fue objeto de la otra audiencia, por ejemplo. Luego, incorporación y recepción de la prueba. Aquí, insisto, las partes deben comparecer con todas las pruebas admitidas y eventualmente aquellas que quieran proponer como prueba de oficio o complementaria. Entonces, se recibe la prueba, bueno, se hace, aquí faltó la conciliación.
Antes de recibir la prueba se intenta nuevamente la conciliación. Si fracasa, entonces vamos a la parte de la admisión de la prueba. Esta audiencia complementaria generalmente es en el lugar de los hechos, salvo que se trate de un ordinario de puro derecho, aunque solo haya prueba documental. Ejemplo, cuando se discute una cuestión de un contrato de venta de productos agrícolas, en que hay el pleito es por la, qué sé yo, por la interpretación de una cláusula, por ejemplo. Pero si es en el lugar de los hechos, pues tiene que señalarse, hacerse el señalamiento, y establecer el lugar donde debe ser el punto de encuentro, etcétera, etcétera. Y la parte actora tiene la carga de adecuar un lugar idóneo para recibir la prueba. Primero se realiza el reconocimiento judicial con la participación de las partes, por supuesto, y de los abogados. Luego se recibe la prueba de declaración de parte, luego la prueba pericial y luego la testimonial. Luego, después de ello, se hace una emisión, dice la norma, breve y precisa de las conclusiones. Ese inciso también es reformado. Las conclusiones no tienen que ser necesariamente breves y precisas, ni establecer el tiempo para formularlas 5 minutos. Si es un proceso ordinario, complejo, con demanda, contestación, reconvención, con multiplicidad de partes, yo creo que es una salvajada exigirle a las partes que hagan sus conclusiones en 5 minutos. Es como si nos exigieran que hiciéramos la sentencia en 5 minutos también, ¿no? Entonces aquí tiene que regir un principio de razonabilidad y proporcionalidad para garantizar el derecho a ser oído, dado que el alegato de conclusiones es la única oportunidad que tienen las partes para analizar la prueba ya recibida y la última oportunidad para tratar de persuadir y convencer al juez de sus teorías del caso. Hay que reivindicar y darle la importancia que tiene el alegato de conclusiones dentro del proceso. Por eso es que este inciso 3 se va a reformar y va a decir emisión razonable y precisa de las conclusiones, dando un tiempo suficiente acorde a la complejidad del caso. Y luego la deliberación, en caso de que es un tribunal colegiado, y emisión de la sentencia. Aquí el juez unipersonal puede aprovechar para suspender la audiencia y pues deliberar consigo mismo. Porque la deliberación siempre importa por lo menos 2 o más personas, pero puede encerrarse en sí mismo y hacer la sentencia en forma oral. La sentencia oral, particularmente, no soy partidario de la sentencia oral. La sentencia oral es de mala calidad. Es preferible tomarse 5, 10 días para hacer una sentencia de calidad, y no improvisar una sentencia. La experiencia en laboral y en civil y en contencioso sobre las sentencias orales, ustedes ven que ya cada vez hay menos sentencias orales. Incluso en agrario, con cobro que empezó, casi no hay sentencias orales. Entonces, es mejor hacer una buena pieza jurídica. Muy bien. Los sumarios y monitorios. Estos son de audiencia única, donde la concentración es máxima, porque si bien es cierto, el 192 del Código Procesal Agrario no dice las actividades de la audiencia única, debe entenderse que es la sumatoria de la audiencia preparatoria y de la de juicio en una audiencia única. En estos procesos, los sumarios y los monitorios son procesos contenciosos de conocimiento, cierto, pero son de conocimiento especial. Solo se puede discutir las pretensiones y las excepciones que la ley establece para cada proceso, porque si no, se cometería el error de convertirlo en un ordinario. Y estos procesos se pueden convertir en ordinarios solo si pierde la parte actora, establece el Código Procesal Agrario. En el monitorio dinerario, en agrario no hay monitorio arrendaticio. En agrario solo hay un proceso sumario de desahucio para cualquier tipo de causal de desahucio. El monitorio agrario es para cobro de deudas líquidas exigibles y solo se puede discutir el cobro de la deuda y solo se puede analizar
las excepciones de pago, prescripción e inexigibilidad de la obligación y eventualmente el de falsedad del documento en sede civil, nada más. Entonces es importante ello. Este proceso sumario y monitorio pues tiene la siguiente estructura. Tiene una demanda sumaria, que si está defectuosa se le da 3 días, con un auto de prevención y eventualmente si no corrige se declara inadmisible. Si corrige se hace un auto de emplazamiento, se notifica al demandado y el demandado tiene que contestar negativamente la demanda y oponer excepciones en forma fundada. Luego se hace un señalamiento a audiencia única que está en el artículo 192 del Código Procesal Agrario. Se intenta, bueno, se hace el informe a las partes sobre el objeto de la audiencia y las fases de la audiencia de parte de la persona juzgadora. Se intenta la conciliación, si fracasa, pues se hace la corrección o ajuste de las gestiones de las partes, lo que llamamos el alegato inicial en doctrina. Luego se le da réplica a la parte actora sobre la contestación y tiene la eventual posibilidad de ofrecer contraprueba contra la contestación. Luego se dan las recepción y admisión de pruebas de excepciones procesales y saneamiento del proceso, algún incidente por ahí. Luego se resuelven las excepciones procesales, esto tiene recurso de revocatoria. Si la acoge, tiene además apelación. En ese caso, se suspende la audiencia. Entonces ya la audiencia única pierde concentración. El código tiene otro problema con las audiencias orales. El artículo 108 del Código Procesal Agrario, no, el 107, perdón, del Código Procesal Agrario, establece lo que es apelación diferida. Y tiene el problema de que dice que la apelación diferida es solo para la audiencia preparatoria del proceso ordinario. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay resoluciones apelables en audiencias únicas o en audiencias complementarias o de juicio en los procesos ordinarios o en audiencias de incidentes o en audiencias de medidas cautelares, todas las audiencias que hemos visto esta tarde, se tendrían que suspender para mandar la apelación al Tribunal Agrario. Y esto es un grave error. Porque entonces cada vez que se te suspenda va a haber audiencitis y va a haber un picadillo de audiencias orales y se van a aglutinar las agendas y se van a atrasar los procesos. Así no puede funcionar y por eso invoco a la necesidad de que sea aprobado por la Asamblea Legislativa este proyecto de ley 14.818 de reformas a artículos del Código Procesal Agrario. Este 107 se reforma y se establece que la apelación diferida va a ser para autos apelables orales en cualquier tipo de audiencia, en cualquier tipo de proceso. De modo tal que entonces se pueda garantizar la concentración en las audiencias orales. Luego, se fija la cuantía, se fija el objeto del debate con los hechos controvertidos, se admite la prueba, eso tiene también revocatoria, se practica la prueba, eventualmente se resuelve alguna medida cautelar pendiente, ¿verdad? Y se hace alegato de conclusiones. Y eventualmente se dicta la sentencia oral, ¿verdad? Esta es la audiencia única. Ahora bien, vamos a lo bonito. Este 192, hay gente que dice, es que no tenemos audiencia única, es que la audiencia única no dice en qué consiste, ¿verdad? Se tiene que interpretar que la audiencia única es la sumatoria de actividades del 188 de la audiencia preparatoria y del 190 de la audiencia de juicio. Ahora bien, veamos el proyecto de ley 24.818 de reformas al Código Procesal Agrario. El cambio es importante, especialmente en el proceso principal, que es el proceso ordinario agrario. Ya hayamos visto el proceso ordinario tal y como está en el Código Procesal Agrario que ya entró a regir. Veamos dónde están las reformas.
Se presenta la demanda, artículo 97, algunos requisitos se eliminaron, como por ejemplo eso de presentar los planos en papel tamaño carta, por ejemplo, y ahora las demandas se escanean, por ejemplo. Algunos requisitos formales, muy formalistas del 97 se eliminaron. El auto de prevención de demanda defectuosa del artículo 100 se corrigió, ahora serían 5 días para corregir, no 3, por el derecho al plazo razonable, que es una garantía de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Si no corrige, se declara inadmisible, esto tiene apelación, revocatoria y apelación conjunta. La revocatoria y la apelación conjunta, si no se pone la revocatoria, se va a entender que viene implícita. Ahí se reforma el artículo 200 del Código Procesal Agrario para equipararlo al 66.4. Y aquí esto es importante, señoras y señores. ¿Cuántos códigos procesales tenemos? Un litigante tiene que luchar contra las diferencias en plazos y un montón de cosas de un código a otro. Entonces, por lo menos que el Código Procesal Agrario y el Procesal Civil no sean tan diferentes en esas cosas. Eso es importante. El emplazamiento va a ser de 15 días. El 36, que es el que regula el auto de emplazamiento, no dice el plazo lo dice el 251, que es el propio artículo del proceso ordinario agrario. Por algunos compañeros y compañeras que me han dicho que no viene emplazamiento para el ordinario, sí son 15 días para el ordinario, 251. Se notifica, aquí la reforma está en que si la contestación es defectuosa, se hace un auto de prevención por 5 días, y que si no contesta se prescinde, se tiene por no ofrecida la prueba y por no opuesta las excepciones. Entonces, aquí ya este auto es eficaz, ¿verdad? Ahora bien, aquí viene lo bonito. En las excepciones, se elimina la excepción de demanda defectuosa, que estaba como en la reforma procesal laboral, y se adopta como está en el Código Procesal Civil. Entonces, la demanda improponible ya no es excepción previa o procesal, sino que se alega por parte del demandado en la contestación y el juez da audiencia de 3 días a la parte actora y la resuelve de una sola vez. Ya nada de eso de que vamos a resolver la demanda improponible hasta la audiencia preparatoria o hasta la audiencia única, cuando ya el proceso está súper recontravanzado. No, la demanda improponible, el instituto que se creó en España con la ley de enjuiciamiento civil español del año 2000, fue precisamente para no, por economía procesal, rechazar de plano lo que es improponible, ¿verdad? Incluso el juez puede dictar la improponibilidad de oficio en cualquier momento. Eso también hace la reforma. También se modifica el código en cuanto al procedimiento, a partir de que hay contestación y reconvención. Cuando hay contestación y reconvención, se le hace un auto de réplica al actor para que se refiera, conteste la reconvención y se refiere a las excepciones. De una sola vez, también aquí hay una duda que me han dicho algunas compañeras. En este auto de réplica, por principio de concentración, la parte actora se refiere a la contestación de demanda, se refiere a las excepciones que le interpone el demandado y de una sola vez contesta la reconvención y le interpone excepciones a la reconvención. Esto lo hace todo el actor en la réplica. Después de la réplica, el juez le da audiencia al reconventor sobre las excepciones contra la reconvención y el juez resuelve interlocutoriamente las excepciones procesales del artículo 105 del Código Procesal Agrario. Es decir, el proyecto de ley
saca de la audiencia preparatoria o de la audiencia única las excepciones procesales e inclusive establece que de oficio tiene que revisar su competencia, la capacidad y representación del actor, la indebida acumulación de pretensiones y el litis consorcio de oficio. No hacerlo en audiencia, sino antes. De modo tal que, señoras y señores, el proceso esté saneado y esté bien definido. ¿Quién es el juez competente? ¿Quién es la parte actoral? ¿Cuáles son las pretensiones? ¿Y cuáles son los demandados? Y que esté conformado perfectamente la relación jurídico-procesal entre juez, parte actora y parte demandada, para que si ya nos vamos a la etapa de las audiencias orales, nos vayamos a una audiencia única para que recibamos la prueba y dictemos la sentencia. Es decir, si vamos a hacer el esfuerzo de hacer un señalamiento, ir al campo, trasladarnos hasta allá y recibir la prueba allá, es para que vamos a lo que vinimos y que el proceso se termine ahí y que haya una verdadera concentración y se logren las metas de esta reforma procesal. Entonces, muy bien, esta resolución de excepciones procesales, si las rechaza, tiene recursos revocatoria por escrito. Si las acoge, tiene recursos revocatoria y apelación por escrito también. Muy bien. Resueltas las excepciones procesales, se hace un auto de fijación de la cuantía. Esto tiene revocatoria. Señalamiento a audiencia única y de una sola vez admisión de la prueba pericial. Entonces aquí lo ordinario, la regla va a ser que la audiencia sea única y no hacer dos audiencias. Sacamos la definición de la cuantía, señalamos la audiencia única en el lugar de los hechos. Y si hay prueba pericial, no vamos a admitirla en la audiencia única, vamos a admitirla de una sola vez acá. Porque si la prueba pericial es perito judicial y no perito privado, pues hay que hacer el procedimiento del procedimiento pericial. Hay que prevenir honorarios, hay que nombrar perito, que el perito acepte el nombramiento, que el perito rinda el dictamen, que eventualmente se les dé 3 días para aclaración y adición del peritaje, y que la idea es que el peritaje esté listo para ir a la audiencia única. Y en la audiencia única vamos a entrar de una sola vez a admitir el resto de la prueba. Eso tendrá revocatoria oral. Practicamos la prueba admitida. Ahí tendría que comparecer el perito que ya rindió el peritaje para que sea interrogado por las partes, ¿verdad? Hacemos el alegato de conclusiones y eventualmente se dicta sentencia. Esto, señoras y señores, es un proceso ordinario concentrado de oralidad, de modo tal que entonces no haya saturación de audiencias y que realmente haya eficacia en los señalamientos, que la parte pueda sentirse tranquila que hizo el esfuerzo para llevar al juez y recibir la prueba en el lugar del fondo y que el arroz se cocinó en esta única audiencia y no en una audiencia doble. Si el juez considera que el caso es complejo, podría señalar audiencia preparatoria y luego audiencia de juicio. O sea, no es que se eliminan las dos audiencias, pero es a criterio del juez, aunque perfectamente también las partes podrían sugerirle, dependiendo de la complejidad del caso, si se hace una audiencia única o se hace audiencia o doble audiencia. Pero, insisto, la regla con el proyecto de ley es la audiencia única y la excepción es la audiencia doble. Entonces, básicamente, esta es la reforma. Para los procesos sumarios, va a ser casi igual. Porque para el sumario, pues va a haber demanda, emplazamiento, notificación, contestación negativa
pero le vamos a dar de una sola vez audiencia a la parte actora sobre las excepciones. Aquí no hay reconvención en los procesos sumarios, ¿verdad? Le damos audiencia al actor sobre las excepciones y una vez que se refiere a las excepciones, se resuelven las excepciones procesales. Una vez resueltas las excepciones procesales, señalamos hacemos el auto de fijación de cuantía, señalamiento a la audiencia única y admitimos la prueba pericial y nos vamos a la audiencia única del sumario. ¿Qué estamos haciendo? Estamos concentrando el ordinario casi a un sumario para que sea más rápido y más eficaz. Es la fórmula que básicamente también parecida a la de la ley de jurisdicción agraria, pero mejorada, mucho más mejorada que la ley de jurisdicción agraria. Y bueno, tenemos toda la fe que este proyecto de ley pronto sea aprobado. Entonces, esta propuesta lo que busca es mantener excepcionalmente la posibilidad de la audiencia preparatoria, que prevalezca la audiencia única, pero que se mantenga como la audiencia de juicio que tiene la ley de jurisdicción agraria, para evitar sobrecargo de agendas y hacer más eficiente el proceso y recursos. Señoras y señores, hay juzgados que tienen la agenda muy saturada y que están señalando un año y pico después, hasta 2 años. Aprovechemos el tiempo. Mientras tenemos todo el 2025 lleno de audiencias de la ley de jurisdicción agraria y el 26 también, vamos llevando los nuevos códigos, los nuevos proyectos, los nuevos procesos del nuevo código y los vamos saneando, de modo tal que cuando ya señalemos, ya el proceso está saneado, ya está bien determinado las partes, las pretensiones, las excepciones, y toda actividad procesal de efectos esté resuelta y vamos a lo que vamos, a la audiencia de juicio. Esa es la idea. Creo que tengo toda la fe de que si se aprueba el proyecto podamos salvar esto. La audiencia única es más célere y concentrada, se garantiza más la justicia pronta y cumplido para que el proceso no esté sobrecargado de audiencias y que no haya esa audiencitis en todos los procesos. Por ello, vemos como el 188 de la audiencia preparatoria se reforma, diciendo que la audiencia preparatoria se va a realizar en la sede del juzgado o en el lugar de los hechos, cuando no sea posible realizar la audiencia única. Aquí la reforma está en rojo, por ejemplo. O cuando por la naturaleza del asunto el tribunal así lo disponga. Se señalará cuando se encuentre firme la resolución de excepciones procesales. Esta parte roja es la que se reforma y esta parte azul es la que se elimina. La audiencia de juicio también la cambiamos, ¿verdad? Eliminamos lo que es el resumen del tribunal de hechos controvertidos y fijación del objeto del proceso. ¿Para qué? Si eso ya se hizo en la audiencia preparatoria. En cambio, metimos la conciliación para que haya otra oportunidad de conciliar. Aunque las partes pueden conciliar en cualquier momento, pero siempre hay que fomentar la conciliación. Luego, la recepción de la prueba. Eliminamos esto de incorporación porque el código establece que hay que incorporar la prueba documental, como si fuera materia penal, que ya en materia penal también el Código Procesal Penal se está reformando y en la práctica en los juzgados penales leen la prueba documental solo la básica o la esencial. No se leen todos los tomos de expedientes, por ejemplo. ¿Verdad? Recepción de la prueba. Eliminamos en el alegato de conclusiones lo que es breve y precisa. Emisión de las conclusiones. El tribunal establecerá el tiempo para formularlas. O sea, que sea preciso. Y la deliberación y emisión de la sentencia, esto sí lo mantuvimos porque se mantuvo que la sentencia sea oral o escrita a criterio de la persona juzgadora. Ahora bien, ¿cuál es la justificación de reformarlo? Resolver excepciones procesales en audiencia preparatoria no es conveniente para la celeridad procesal. Si se acogen, se suspenden las audiencias. Si se acogen las excepciones procesales de efectos dilatorios, se produciría suspensión de la audiencia. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a una audiencia en una finca, ojalá 3 horas después de caminar,
para resolver un litisconsorcio, o resolver si la demanda es improponible, o si tiene que desacumular pretensiones, o si el actor tiene malo el poder en defectuosa representación. No, señores, hagámoslo eso, que se supone que los jueces estudiamos los expedientes bien. Vamos a a la fase de audiencias orales cuando el proceso ya está depurado, ya está saneado. Vamos a la audiencia, a lo que vamos a hacer, a recibir la prueba y a dictar sentencia. Otras posibles reformas a las reglas de audiencia. En el 172 eliminamos lo que ya les había dicho, lo de la multa del 50% del salario base si no llegan las partes. También eliminamos que esa plata fuera un fondo de justicia para recursos del Poder Judicial. Eso también se eliminó. Tenía visos de inconstitucionalidad. Luego, la imposibilidad del tribunal para resolver. Este artículo se eliminó, de modo tal que, de acuerdo con el 195, que es el de la identidad física del juzgador, pues que se procure que la regla es que el juez que recibió la prueba sea el mismo que dicte la sentencia, salvo en casos fortuitos o fuerza mayor, en que, digamos, bueno, el año pasado se nos murió un compañero de Pérez el León, por ejemplo. Eh, si la grabación está bien hecha, entonces la grabación permite que el juez vea en video la audiencia como si hubiera estado ahí. E inclusive los jueces que conformamos el Tribunal Agrario o los magistrados de la Sala Primera, si vemos el video de la audiencia bien grabadito, es como si hubiéramos estado ahí. Gracias a la tecnología se garantiza esa inmediación y ese contacto, de modo tal que entonces el esfuerzo del juez peregrino, del juez agrario itinerante que va hasta el lugar de los hechos, que fue y se comió toda la montaña para llegar al lugar de los hechos, quede documentado en un video como Dios manda. Esa es la solución, me parece, ¿verdad? Por ello, inmediación e identidad física no es lo mismo. Estos medios tecnológicos permiten reproducir la audiencia que permite una inmediación, dice Vanessa Fischer, relativa. Yo creo que no tan relativa, yo creo que bastante si se sabe documentar. Hemos capacitado también a las personas técnicas judiciales para lo que es documentación de audiencias desde hace 6 años y creo que, bueno, ya la reforma ya se vino y es hora de ejecutar lo aprendido, ¿verdad? Otras posibles, la emisión de la sentencia. La sentencia no se tiene que, se puede hacer en forma escrita. Los plazos cambiaron ya de 5 a 15 días, incluso se puede, en casos de casos complejos, se puede ampliar a 22 días hábiles. El Tribunal Agrario va a tener 2 meses para resolver los recursos de apelación, igual que la Sala Primera. La nulidad de la sentencia extemporánea también se eliminó, dado que pues era nefasto para las partes anular la sentencia sobre el hecho que está extemporánea, porque había que anular la audiencia también. Entonces, como se reformó también el Código Procesal Contencioso Administrativo y el Código de Trabajo, el agrario también se está reformando en la misma forma. Vanessa Fischer habla de la visibilización de la variable jurídica económica y esto es algo muy, muy interesante también. Las audiencias son caras, tiempo, esfuerzo, no solo de los jueces y los técnicos, de las partes, de los abogados, ¿verdad? Es una evaluación costo-beneficio, que es una herramienta de política pública que tiene como objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones que incluyen trámites, requisitos o procedimientos para el administrado sean superiores a sus costos. Hay que bajar costos. Uno de los principios del proceso agrario es la gratuidad.
Esta evaluación permite analizar sistemáticamente los distintos impactos potenciales de las regulaciones en la economía de un país, fomentando en esta que sean transparentes, eficientes y eficaces. Esto lo establece el artículo 2, inciso 7 del decreto 37.045 del Ministerio de Economía y Comercio. También citado, por cierto, por el letrado Diego Rudín de la Sala Primera, que es también especialista en derecho agrario. ¿Qué implica esto, señoras y señores? Que esto de las audiencias, no puede haber audiencitis. Y coste que esta audiencitis también, desde el 2017 la vengo oyendo para el Código Procesal Civil. No puede hacerse picadillos de audiencias. Se tiene que evitar contar con más recurso humano. Necesitamos más jueces. Si quieren audiencias todos los días y los jueces van al campo todos los días, ¿en qué momento van a dictar sentencias? ¿En qué momento van a resolver, firmar asuntos interlocutorios? ¿Verdad? Necesitamos más jueces, necesariamente, y más personal de apoyo. Y esto no se soluciona eh, quitándole a un juzgado para ponerle al otro. Eso es como que mover la cobija y siempre dejar desprotegido, descubierto partes del cuerpo. No hay un presupuesto robusto para esto, como se ocurrió para la reforma laboral, civil, contenciosa y de familia. Hay que aumentar el presupuesto. No hay distribución de cuantía en procesos agrarios. Nosotros vemos asuntos sin importar la cuantía. No tenemos juzgados unipersonales, cobratorios y tribunales colegiados de primera instancia o de apelación. No, tenemos juzgado agrario de primera instancia para todo y un único tribunal agrario para todo el país. Necesitamos más jueces, ¿verdad? Y las partes tienen que desplazarse al despacho para audiencia preparatoria y luego al campo para una audiencia de juicio. ¿Cómo se les llena a los abogados y a las abogadas las audiencias? Y la doble programación y que estar llamando al suplente y todo. Mejor hagamos una audiencia única, ¿verdad? De modo tal que entonces estas audiencias no sean suspendidas por las apelaciones. Pongámosle apelación diferida para, no solo para la audiencia preparatoria del ordinario, sino para todo tipo de audiencia en cualquier tipo de proceso. El código prioriza el sistema por audiencias. Esto hay un impacto en la ampliación de la competencia. El artículo 2 del código amplía la competencia material agraria. Esto va a implicar pues más juicios y nuevos juicios con nuevos temas, ¿verdad? Por ello, consideramos que de mantenerse el código sin reformas a estas reglas de audiencias, se va a provocar o se va a empeorar la saturación de audiencias. ¿Por qué? Porque los procesos nuevos van a ir en jet, mientras que los procesos viejos van a seguir viniendo en carreta con un montón de audiencias, ¿verdad? Necesitamos cumplir con el principio de itinerancia, de que las audiencias se hagan en lugar de los hechos. Y ojo, también el estrés térmico por el cambio climático. Ir a una audiencia con los solcitos que hacen ahora o con las lluvias que hacen ahora, eso pone en peligro la integridad física de los jueces, las personas técnicas, los abogados, las partes y los testigos y todos los que tengan que ir a una audiencia de este tipo. Porque también el manejo de audiencias también depende de la zona del país donde haya. Yo, por ejemplo, fui juez en Limón y me acuerdo que habían temporales en octubre en que no pude hacer ni un solo juicio porque todos los ríos se desbordaron y todas las calles de la costanera se rompieron y habían pueblos incomunicados. Más de una vez, una cabeza de agua casi me lleva con todo el caballo, por ejemplo. Hay que aprovechar el verano, ¿verdad? Y eso implica, pues, un conocimiento de la persona juzgadora del socioeconómico y geográfico del lugar donde ejerce su ministerio de impartir justicia, ¿verdad? Entonces, también podría utilizarse tecnología avanzada como drones, por ejemplo. Un dron no es tan caro para el Poder Judicial, para hacer reconocimientos judiciales, por ejemplo, eso ayuda mucho, ¿verdad? Entonces, estas son algunas de las ideas para rescatar las fases escritas y hacer las fases orales realmente para que sea ese diálogo, esa gestión
de las partes, esa posibilidad de ser escuchado por las partes y que se pueda realmente pues mejorar la justicia agraria y modernizarla hacia un campo de verdadera oralidad. Y con ello pues concluyo esta conferencia agradeciendo mucho la oportunidad de la Escuela Judicial y sobre todo a todos ustedes que están aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la atención.